Bueno, ¿cómo va? ¿Cómo están? Acá, otra vez, en un nuevo episodio de Cosas que Ordenan. Y hoy voy a hablar de cuando vivir se siente como sobrevivir. Hay etapas en las que sentís que la vida te está poniendo a prueba todo el tiempo, pero todo el tiempo, ¿eh? No terminás de resolver una cosa, que te aparece otra. Se empiezan a romper electrodomésticos en casa, o cosas. Después te falla el auto, te aparece un gasto que no esperabas. Y justo cuando pensabas que ese mes te ibas a poder acomodar un poquito, a ahorrar algo, surge un imprevisto que vuelve a desordenarlo todo. ¿Te pasó? A mí sí. Te aumentan los precios y si sos dueña de negocio, emprendedora, sabes que el trabajo no siempre llega como necesitas. No tiene una línea recta. Sabemos que es constantemente círculos para abajo, para arriba, para un costado, ondas, ondas, ondas. Pues sabemos que no todos los meses se parecen. Hay meses buenos, hay meses muy difíciles y meses en los que haces todo lo que está a tu alcance y aún así los números no cierran como vos querés, menos en esta época, ¿no? No tenés necesariamente la tranquilidad de saber exactamente con cuánto vas a contar el mes siguiente. Mientras tanto, la vida sigue. Hay que trabajar, ocuparse de la casa, responder mensajes, pagar cuentas, tomar decisiones, estar para otros y tratar de no perder completamente de vista aquello que alguna vez soñaste construir. Y llega ese momento en el que aparece una pregunta que quizás no decís en voz alta, pero sabes que la tenés ahí en tu cabeza. ¿Voy a poder seguir sosteniendo esto? ¿Cuánto más puedo sostener esta vida? Creo que muchas de nosotras conocemos esa sensación, ese cansancio. Ay, esa cosa de que sentís que no vas a poder resolver todo durmiendo, y menos en una noche. La necesidad de desaparecer unas horas de todas las obligaciones. Ganas de apagar el teléfono, cerrar la puerta, y que durante un rato nadie, pero nadie necesite de vos. Y a veces incluso aparece esa fantasía de patear el tablero. Buah, decir hasta acá llegué, pero me parece importante que diferenciemos que no siempre queremos abandonar nuestra vida. A veces estamos tan cansadas de sostenerla, de la manera en que lo hacemos, en ese piloto automático, que eso es lo que nos lleva a dudar. Y para mí, entenderlo es una gran diferencia, porque una cosa es mirar tu vida y decir, esto ya no lo quiero, y otra muy distinta es estar tan agotada que no podés siquiera reconocer que querés. Me pasó, me pasa, porque detrás de esta persona que las acompaña, que trabaja, que crea, que enseña, que intenta transmitir claridad, también hay una mujer que tiene días en los que se preocupa, se cansa, se frustra y se pregunta, ¿cómo sigo? Y no te cuento esto para decirte que tengo las respuestas, ¿eh? Ojo, al contrario, no quiero hablarte desde el lugar de, ay, yo ya atravesé todo, no me pasa y ahora sé exactamente cómo vivir. Te estaría mintiendo. Espejitos de colores conmigo no, porque soy tan humana como vos. Tengo momentos en los que algo que normalmente resolvería con tranquilidad me parecen imposibles y en los que también tengo que detenerme y volver a ordenar mi propia cabeza. Y justamente desde ahí aprendí algo que hoy considero muy importante. Hay una diferencia enorme entre estar cansada y dejar de sostenerte. Porque podemos estar atravesando esta etapa difícil, pero mientras tanto seguir cuidándonos dentro de esa etapa. Podemos tener problemas y al mismo tiempo intentar no convertir nuestra vida entera en un problema. ¿Me explico? El asunto es que cuando el estrés se sostiene durante demasiado tiempo, y bueno, nuestra mirada empieza a cambiar. Nuestro mundo se achica, ya no pensamos tanto en lo que queremos. Vamos como caballito de batalla, con los ojos vendados, pensando en lo que hay que resolver, sin proyectar demasiado hacia adelante, solo mirándolo hoy. ¿Qué hay? Que pagar cuenta, que capaz otro problema, porque ya estamos preparadas, tratar de resolver un pendiente. Y entonces viene el modo supervivencia, ese que detesto, pero que aparece. Y justamente no porque lo hayamos elegido, sino porque nuestra cabeza va a ir priorizando lo inmediato. Y si lo organizamos, obviamente tiene sentido.
Cuando vos sentís que hay demasiadas cosas pasando al mismo tiempo, tu energía se concentra en atravesar el día. El problema es cuando ese estado se prolonga, porque entonces dejamos de hacer algunas cosas que también necesitamos para vivir. Ya no proyectás, no tenés ganas de imaginar, dejás de hacer planes que no sean estrictamente necesarios. Incluso empezamos a postergar aquello que nos importa. Y ahí aparece la procrastinación. Pensamos que estamos siendo poco disciplinadas, que nos falta voluntad, que deberíamos organizarnos mejor. Nos taladramos el cerebro todo el tiempo. Nos tiramos abajo todo el tiempo. Y puede ser que en algunos casos pase que procrastinás y te acostumbras a eso. Pero otras veces simplemente es por saturación. La cabeza ya está ocupada con demasiadas cosas y cualquier tarea que implique pensar, decidir o concentrarnos parece más grande de lo que realmente es. Entonces hacemos cualquier otra cosa, qué sé yo, abrimos el teléfono y nos la pasamos paseando por Instagram horas, respondemos algún mensaje, ordenamos algo pero en piloto automático, sin saber si es necesario o no, hacemos alguna tarea chiquita y al final del día tenemos la sensación de haber hecho mucho y muchas veces la sensación de que no hicimos nada. Pero aquello que realmente necesitábamos hacer está ahí en la cola, sigue esperando. Después aparece la culpa, y la culpa que te vuelve a exigir una y otra vez. Y esa exigencia aumenta todavía más el cansancio. Y es un círculo bastante difícil de cortar cuando llevamos mucho tiempo dentro de él. También puede pasar algo que a mí me parece una señal muy importante. Aquello que antes disfrutábamos empieza a sentirse como una obligación. Ya un proyecto que te entusiasmaba te pesa. Una actividad que antes nos hacía bien empieza a parecernos una cosa más que tenés que cumplir. Y ahí, y ahí podemos sacar una conclusión, si estamos en ese estado, una conclusión rápida, que puede ser muy errónea. Ya no quiero esto, ya no me interesa, quizá tendría que dejarlo. Y a veces esa decisión puede que sea correcta, pero créeme, la mayoría de las veces no lo es. Quizás simplemente necesitamos dejar de vivirlo desde el agotamiento y hacerlo más desde el disfrute. Por eso cuando siento que estoy llegando a ese lugar, intento volver a cosas bastante simples. No por tener una fórmula mágica, como te dije, no vendo fórmulas mágicas ni espejitos de colores. No existen. Pero sí entender que cuando está todo mezclado, volver a lo básico ayuda a recuperar un poco de perspectiva. Entonces bajo el ritmo, aunque sea unos minutos, respiro, me voy a mi sillón, me tiro un rato, apago todo. Dejo de responder inmediatamente, porque cuando estamos muy aceleradas cualquier problema parece urgente, y no todo lo es. Entonces trato de separar lo que realmente necesita mi atención de lo que aquello que puede esperar. A veces parece nada, una diferencia mínima, pero créeme, cambia muchísimo la sensación. Porque no es lo mismo tener 15 problemas que tener uno que resolver hoy y 14 que pueden esperar. Después elijo una sola cosa, no 10, una, la que realmente necesito avanzar ese día. Y me concentro en eso. También intento recordar que no todo tengo que resolverlo sola. Puedo pedir ayuda, sobre todo acá en las cosas de la casa. Y también estoy aprendiendo a hacerlo de a poco, porque obviamente delegar cuesta. Pero llega un momento en el que seguir sosteniendo todo por costumbre deja de ser fortaleza, chicas. Es simplemente agotarte. Y hay otra cosa que trato de cuidar especialmente, no tomar decisiones definitivas cuando estoy cansada. Porque cuando estás exhausta, todo te parece enorme, todo te pesa más, es más difícil, como que todo es definitivo. Y a veces creemos que tenemos que cambiar toda nuestra vida cuando en realidad es volver a recuperar un poco de aire para poder centrarnos y volver a disfrutarlo, ¿no? Me gusta mucho una imagen para esto, pensar en volver a mirar nuestra vida con calma. A veces necesitamos salir del agua antes de decidir si queremos seguir nadando, porque mientras estás intentando mantenerte a flote, no podés pensar con claridad. Primero necesitas recuperar aire y después podés volver a mirar si te tiras a la pila de nuevo o no. Esto también tiene mucho sentido y tiene mucho
que ver con mi manera de entender el orden. Durante mucho tiempo pensamos que ordenar significa acomodar una casa, hacer una lista, planificar mejor una agenda. Obvio, sí, es un estilo de vida y todo esto puede ayudarnos. Pero para mí el orden también aparece cuando podemos distinguir. Esto necesita mi atención ahora y esto puede esperar. Esto hoy no puedo hacerlo. Esto a mí ya no me corresponde. Para esto voy a buscar ayuda. Esta decisión puede esperar hasta que tenga más claridad. Todo eso que te acabo de mencionar es ordenar. Y muchas veces es incluso más importante que tener una casa impecable o una agenda perfectamente organizada. Porque el orden no debería convertirse en otra exigencia. El orden es un estilo de vida que nos ayuda a vivir mejor. Y desde ahí es también desde donde trabajo hoy como mentora. Me encanta acompañar de esa manera. Por eso nació Puertas Adentro, de esa necesidad que fui viendo en tantas mujeres, no solamente ordenar lo que está afuera, sino recuperar claridad para poder mirar la prioridad de vida que vos querés, ¿no? De otra manera, tu propia vida de otra manera. Ese proceso son 12 sesiones en las que surgen cosas maravillosas. Pero también está Orden en Acción, que es nueva, muy nuevita, está saliendo a la luz. Una mentoría de 4 semanas, donde parte también de esa idea, pero llevándolo a algo muy concreto. Volver a poner en movimiento aquello que está trabado, con acciones posibles y adaptadas a tu vida real. Porque no se trata de construir una vida perfecta. Esa vida no existe. La vida tiene imprevistos, gastos que no estaban previstos, tienen meses que salen bien y otros que cuestan un montón, tiene responsabilidades, cambios, momentos en los que simplemente necesitas atravesar y no podemos elegir todo lo que nos pasa. Pero sí podemos empezar a revisar cómo estamos atravesando cada uno de esos problemas, esos momentos. Y quizás hoy estés en una etapa en la que no podés hacer grandes cambios. Bueno, entendé que está bien. No tenés que resolverlo todo ahora. Tal vez necesitas simplemente atravesar este mes, pedir una ayuda. Pero hay una diferencia entre atravesar una etapa difícil y acostumbrarte a vivir permanentemente en ese modo supervivencia, ¿eh? Por eso, si vos sentís que hace tiempo estás funcionando así, quizás no necesites empezar por una gran transformación. Capaz, necesitas volver a aquello que te trae calma, no sé, descansar, delegar, dejar de asumir una responsabilidad que ya no podés sostener, resolver una sola cosa por vez, decir que no y sin culpa, hacer espacio para lo que realmente importa. Volví a disfrutar algo sin convertirlo en otras tareas pendientes. Y sobre todo, darte permiso para no tener todas las respuestas hoy. Porque a veces recuperar la claridad no empieza cuando encontramos una solución. Empieza cuando dejamos de correr lo suficiente como para poder escuchar que no está pasando. Y quiero terminar este episodio con la pregunta que de alguna manera atraviesa todo lo que hablamos hoy. Cuando sentís que querés patear el tablero, cuando todo pesa, y estás convencida de que necesitas cambiarlo todo, pregúntate, ¿quiero cambiar mi vida o simplemente necesito parar, descansar de la manera en la que la estoy viviendo? No siempre la respuesta va a ser la misma. Muchas veces necesita cambiar, pero otras quizás descubras que no querías abandonar el camino, solo necesitabas dejar de recorrerlo de la manera en la que lo estabas haciendo. No sé si la vida va a dejar de ponernos a prueba, chicas. Probablemente no. Lo que sí creo es que no tenemos que atravesar cada etapa demostrando que podemos con todo. Frená, llorá, gritá, cambiar de estrategia. Vuelvo a repetir, pedí ayuda. Frená, descansá. Volví a empezar si es necesario. No tengas todo bajo control. Es imposible. Y si no podés recuperar poco a poco la capacidad de elegir. Quizá no podamos decidir todo lo que nos pasa, pero sí podemos saber elegir cómo queremos atravesarlo. Es una situación complicada. Esto de la supervivencia nos supera todos los días, todos los días. Pero ¿sabes qué? Acá estamos. Estamos acá para acompañarnos, para
escucharnos para saber que no estamos solas en este proceso y en este formato de vida que nos está tocando. Y si es necesario pedir ayuda, pedir acompañamiento, que alguien te escuche y que alguien te acompañe a poder procesarlo. Y entender que si lo vivimos, podemos ayudar a los otros. Ese es mi rol como mentora. No los aburro más. Les dejo un beso enorme, un abrazo organizado y nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio. Bye bye.